buenas tardes amigos, estamos en las aventuras de la espada y tenemos hoy al maestro de los temas de los que vamos a hablar, porque ya estuvo aquí con nosotros y nos demostró que si hay alguien que sabe de este tema es él, pero además con diferencia. Y bueno, pues ha repetido en venida y lo vamos a volver a examinar. Espero que ese examen nos guste a todos, porque el tema para mí es importante y creo que para la mayoría de mis oyentes también. Y tenemos a mi lado a Juan Manuel Cepeda. Buenos días. Buenos días, encantado de estar otra vez aquí y espero que el examen no sea muy difícil. No, el examen es fácil, sobre todo porque ya lo he dicho, lo he comentado antes, ¿no? Que eres el catedrático de este tema. No, y además no es tan difícil, todo es invertir un poquito de tiempo en leer y estudiar y bucear en los viejos textos y luego sacar cada uno la interpretación política a esos hechos históricos. Bueno, la verdad es que yo que siempre he pensado que estaba bastante bien instruido sobre el tema, cada vez que hablo contigo me doy cuenta de que la cosa no está tan clara. Aparte de que he traído últimamente a una serie de personas muy interesantes y bueno, me han ayudado a comprobar que una cosa es lo que pensamos y otra cosa es la realidad de los hechos. Y hoy vamos a hablar de un tema, para mí, importante, porque el actual gobierno y en general los socialcomunistas, que fueron los que perdieron la guerra, pero la perdieron ellos, o sea, no es que la ganasen los otros, sino que ellos la perdieron por su ineptitud y por su habitual cruce entre ellos, pues dan visiones a su aire y dicen cosas que a veces pues son incomprensibles. Y hemos traído a un experto, un verdadero experto en lo que pasó en esos momentos, que nos va a hablar del 17 de julio y de antes del 17 de julio. Y nos va a hablar de el llamado el ausente, que es el hombre clave, que podía haber sido clave durante la guerra y posteriormente a la guerra. Y hoy vamos a hablar con Juan Manuel Cepeda de un hombre que fue importante, importantísimo, y que podía haber evitado muchas de las cosas que pasaron y podía haber hecho que las cosas pasasen de otra manera, que es José Antonio Primo de Rivera y Sáez de Heredia. Pues sí, mira, hay un tema, como tú muy bien dices, hay muchos temas tabús en la historia de la Falange, e incluso en la historia de España relacionada con la Falange. Y uno de ellos creo que es el más tabú, el más desconocido, sobre el que más ríos de tinta se han vertido, precisamente es la intervención de la Falange el 18 de julio. Es decir, qué papel tuvo José Antonio como dirigente máximo, jefe máximo de la Falange, en el alzamiento del 18 de julio y la posición de la Falange como partido político, como milicia, ante esta situación histórica que ni más ni menos propició una guerra civil entre españoles. Tenemos que primero dejar sentado una serie de premisas y sobre todo lo que vamos a hacer hoy es un análisis histórico, rigurosamente histórico. Luego cada oyente podrá sacar sus conclusiones, conclusiones que por otra parte, desde mi punto de vista personal, yo creo que están muy claras, pero no vamos a jugar con futuribles, sino vamos partiendo de los documentos, sobre todo documentos que existen y que están y que se ha demostrado históricamente que son válidos. Pues vamos a ver cuál fue la postura de José Antonio, y cuando digo la postura de José Antonio me refiero a la postura de José Antonio como jefe nacional de la Falange, es decir, la postura de la Falange son dos cosas absolutamente indivisibles ante el alzamiento cívico-militar del 18 de julio, alzamiento que se produce, como todo el mundo sabe, por una parte del ejército, por una serie de grupos políticos, entre los cuales tuvo una intervención, si no fundamental, sí mayoritaria, la Falange, y que en base a ese alzamiento o golpe de Estado, llamémoslo como lo queramos llamar, pues tuvimos 3 años de guerra civil. Bueno, yo siempre he tenido muchas dudas sobre este tema y una de las dudas principales ha sido que hay que tener en cuenta que ese 17 de julio en que se produce el alzamiento, los líderes principales, y estamos hablando de José Antonio Primo de Rivera, están en la cárcel, con lo cual es bastante complicado manejar el funcionamiento de la Falange desde allí. Y los líderes que están fuera pues están diseminados, escondidos, en una situación complicada, por un lado. Y por otro lado,
como tú bien dijiste en el programa anterior que tuvimos, el número de falangistas era pues escasamente de 6.000. Entre 6 y 8.000. 6 y 8.000. Y una gran parte de ellos eran menores de edad. Sí, por supuesto. Con lo cual, ¿hasta qué punto el peso de la Falange en ese alzamiento nacional es importante? Porque yo creo que se ha puesto siempre por delante a la Falange con el ánimo de culpabilizarla y así esconder otros intereses de terceros. ¿Hasta qué punto la Falange fue importante y hasta qué punto José Antonio fue importante en el alzamiento? Fíjate, curiosamente es una pregunta, yo creo que fundamental. Curiosamente, en las conversaciones previas, y cuando hablo conversaciones, vamos incluso a decir a ese marasmo de maniobras dentro de una parte del ejército, insisto, porque no todo el ejército español se subleva o se alza el 18 de julio, de una parte del ejército y grupos cívico-militares, fíjate que el propio ejército sabía en principio, poca importancia militar que iba a tener la Falange en ese alzamiento, que incluso la ningunean. Es decir, las principales negociaciones del ejército, concretamente de Mola, es con el Requeté, con Falconde. ¿Por qué? Porque el Requeté sí era la organización militar o las milicias de los tradicionalistas, sí tenían desde hacía muchos años organizada una milicia militar perfectamente entrenada con armas largas, con unas jerarquías del ejército. Era una fuerza, yo me atrevo a decir que militar, no paramilitar, militar. Y los grandes esfuerzos del ejército van en negociar la participación de los tradicionalistas en ese golpe, y a la Falange la ningunean porque son conocedores del poco caudal humano que puede sumar la Falange a ese 18 de julio. E incluso lo que se pretendía en un principio es que la Falange, más que con la militancia que pudiera alzar, más que en una primera línea de combate, que la dejaban reservada para labores de vigilancia de retaguardia, que todos sabemos lo que consiste en las labores de vigilancia de retaguardia. Ahora tenemos lo que creo que tenemos que decidir y dejar claro es: ¿realmente José Antonio apoya al 100% el golpe militar, vamos a llamar cívico-militar, del 17 o 18 de julio? Ese golpe que desde el punto de vista de José Antonio no va encaminada, no es un golpe contra la República, es un golpe contra el gobierno del Frente Popular Republicano. Es decir, la Falange no era antirrepublicana, ni el golpe se da contra una forma de gobierno como la República. El golpe, desde el punto de vista de José Antonio, se da contra un gobierno específico, que es el gobierno del Frente Popular. Y para eso tenemos que analizar qué es lo que hizo José Antonio, qué es lo que hace la cúpula del Falange en los meses anteriores al 18 de julio. Y vamos a ver si efectivamente en los genes, en el ADN de la Falange, estaba ya inserto ese golpismo, ese afán de conquistar el poder por mano militar. Lo primero, nos tenemos que ir al mes de junio de 1935, es decir, prácticamente un año antes del 18 de julio. En ese mes José Antonio convoca no solo a la Junta Política, sino a lo que podemos llamar Junta de Mando Nacional de Falange. La convoca en el Parador de Gredos, muy cerca de aquí, y la convoca porque les quiere poner no a la decisión, sino a la consulta de esa Junta de Mando de la Falange, una idea que él tiene. Y la idea que él tiene es que quiere alzarse contra el gobierno del Frente Popular de la República, quiere que se alce solo la Falange, y les dice que tiene el compromiso de un militar de alta graduación para que encabece ese levantamiento, y además la promesa de 10.000 fusiles. Les dice a los miembros de la Junta Política y de la Junta de Mando que él entiende que la situación política de España ha llegado a un punto en que la Falange debe sublevarse contra esa situación. Debe sublevarse manu militari, no nos equivoquemos. Debe sublevarse, y curiosamente dice que esa sublevación se producirá mediante una concentración de todos los falangistas de España en Fuentes de Oñoro, que como todo el mundo sabe es la frontera con Portugal. Claro, la elección del sitio no carece de importancia.
Evidentemente José Antonio pensaba que si no salía bien tenían la espalda para cruzar a Portugal y escaparse de la acción de la justicia. Hay historiadores que han estudiado este tema y lo más importante, se encontraron años después el diario personal de Alejandro Salazar, que era el jefe nacional del SEU y que como jefe nacional del SEU asistió a esa reunión. Y en ese diario Alejandro Salazar plasma su estupefacción por ese anuncio que les da José Antonio, porque hasta ese momento José Antonio nunca, ni en público ni en privado, se había mostrado proclive a un alzamiento militar de la Falange, ni sola ni acompañada con el ejército, contra la República. Y el propio Alejandro Salazar se extraña y así nos lo deja escrito. Eso está ya probado históricamente. Es decir, José Antonio desde un año antes ya va buscando y bucea las posibilidades de lo que él llamaba no un golpe de Estado ni el inicio de una guerra civil, sino lo que él llamaba una operación quirúrgica para acabar con el desmán y con lo que él venía a ver que él llamaba la invasión de los bárbaros. ¿Qué era la invasión de los bárbaros? La pretensión del comunismo internacional de controlar la sociedad española. Eso se queda prácticamente en una, vamos a llamar, anécdota, y en otro programa contaremos por qué. Porque curiosamente la noche en que José Antonio a su junta de mando les propone esta idea, se encuentra en el mismo parador a su gran amor, a Pilar Latlor, que está de noche de bodas, que se acaba de casar. Y entonces el propio Alejandro dice que posiblemente José Antonio, en un ataque de celos, porque José Antonio era humano, pues que además nos dicen que toda la noche José Antonio estuvo pegando tiros por el Pinar, no durmió, porque acababa de encontrar a su gran amor, que acababa de casarse y estaba de noche de viaje de novios, pues que posiblemente José Antonio se volvió loco. Empleemos esa pretensión. ¿Qué es lo que va pasando? Llegan elecciones de febrero del 36, elecciones que gana el Frente Popular. El Frente Popular directamente declara la ilegalidad de la Falange cuando no había motivo para ello, a pesar de que tanto la Audiencia Provincial de Madrid como el Tribunal Supremo establecen que la Falange es un partido perfectamente legal, establecen que no pueda estar detenida toda la Junta de Mando de la Falange, pero el Frente Popular desoye totalmente ese mandato legal y judicial y sigue teniendo encarcelados a la mayor parte de los mandos falangistas. A todo esto se redobla la persecución, ya vemos por un lado la persecución legal y por otro lado la persecución real en las calles, sobre todo las juventudes socialistas, que son los verdaderos enemigos en la lucha callejera de la Falange, mucho más que el Partido Comunista y mucho más que los anarquistas, redoblan la persecución de falangistas. Y en las calles, tanto de Madrid como de toda España, hay ya larvada una preguerra civil. La Falange está en estado de preguerra y está en estado, los camaradas van armados a todos los lados, primero porque no tienen locales, como hemos dicho antes, la situación de ilegalidad de la Falange se convierte en ilegal, pero a pesar de ello no les dejan abrir los locales, no tienen sitios para reunirse. Si a eso le unimos una parte, no diríamos gran parte, pero una parte importante de la derecha, de las juventudes de la CEDA, de las JAP, se pasa a Falange porque ven que es el único partido que está dando la cara frente al Frente Popular. Entonces, ante esta situación, José Antonio envía una circular, ya estando el preso, no olvidemos que a José Antonio lo detienen en marzo del 36, estando preso manda una circular con carácter general y nacional a todos los militantes, donde les dice que estén preparados, que no hagan alardes de valentía, en pocas palabras, la tengo aquí pero no es cuestión de leerla, y que estén preparados y que por supuesto no entren en las provocaciones de los partidos frente populistas, porque y fíjate, más aún, llega a decir José Antonio que se obvie y que nadie lleve los símbolos de la Falange ostensibles, es decir, los yugos y flechas que llevaban los camaradas pues en las chaquetas, que no los lleven para no provocar al nuevo gobierno del Frente Popular. A pesar de eso, lo que José Antonio no puede impedir es que, como hemos dicho, la Falange está en estado de preguerra civil, está en una lucha continua en todas las calles y pueblos de España. Y está teniendo decenas de víctimas y a la vez está causando decenas de víctimas a militantes del Frente Popular. Es decir, eso es absolutamente irrevocable y totalmente demostrable, porque para eso está la historia. Y nos vamos acercando al 18 de julio. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre
que José Antonio preso, que es lo que tú has dicho que es un tema muy importante, José Antonio está preso en la cárcel Modelo de Madrid desde marzo hasta primeros de junio. Durante ese tiempo José Antonio tiene prácticamente, salvo libertad de movimientos, que no los tiene porque está preso en una cárcel, pero sí tiene libertad de contactos. Es decir, José Antonio, hay una anécdota suya que está jugando al fútbol y le dicen que han venido a verte, y dice al camarada, diles que no estoy, porque estaba harto de recibir gente en la cárcel. Tanto a nivel político como con conocidos suyos, amistades que iban a verle. ¿Qué quiere decir? Incluso llega a decir que la cárcel Modelo era el cuartel general de la Falange y que tenía más tiempo estando en la cárcel Modelo para dedicar al mando de la Falange que cuando estaba fuera. Es decir, no podemos decir que José Antonio, como estaba en la cárcel, no controlaba lo que pasaba. No, lo controlaba y mucho además. Incluso más, lo que único que no había era esa presencia física, pero sí tenía reuniones y contactos directos en diarios, tanto con los mandos de la Falange que estaban en libertad, como con enlaces, como con camaradas, y él daba sus consignas y sus órdenes con plena libertad, insisto, dentro de una cárcel. ¿Qué es lo que ocurre cuando le trasladan a Alicante a principios de junio? José Antonio piensa que va a perder el control sobre la Falange, que le sacan de Madrid. Madrid es el núcleo de la Falange, el núcleo de la conspiración y el núcleo de la política española. Era Madrid. Le llevan a Alicante y en Alicante pasa algo parecido. José Antonio hasta el 17 de julio sigue teniendo prácticamente libertad absoluta de contacto con gente de fuera. Y vemos, y también él lo llega a decir curiosamente en las últimas cartas que manda, pues que está harto, que ha visto a miles, habla de miles de personas desde junio hasta que le fusilan, dice que ha visto a miles de personas. Las visitas a José Antonio en la cárcel de Alicante eran diarias y eran no uno ni dos, era la Falange de Valencia, la de Murcia, iba todo el mundo a verle. Y a verle y a recibir consignas. Cuando está ya en junio, manda lo que desde mi punto de vista es lo que tenemos que analizar, porque ahí nos decreta cuál fue verdaderamente la posición de la Falange ante el 18 de julio. El 24 de junio manda una circular a todas las jefaturas provinciales y territoriales de la Falange, la famosa circular a la que los historiadores proclives a decir que José Antonio tenía muchas dudas en apoyar el alzamiento militar. En esa circular queda clarísimo y dice que niega y prohíbe a cualquier mando de Falange que entre en contacto con otros partidos, aunque se consideren patriotas, ni con el ejército, para apoyar ningún tipo de rebelión ni confabulación contra la República. Lo deja clarísimo. Incluso llega a decir esa famosa frase de lo último para el escarmiento y irán con la coreografía de nuestras camisas azules, es decir, lo deja clarísimo. Eso es el 24 de junio, no olvidemos que son fechas muy importantes. Durante ese tiempo, ya en ese tiempo, José Antonio está ya en negociaciones con Mola para apoyar o no el golpe que venía, que además iba a ser antes. ¿Qué es lo que ocurre del 24 de junio al 29 de junio? Porque el 29 de junio, 5 días después, José Antonio vuelve a dictar otra circular que la llama reservadísima a todas las jefaturas territoriales y provinciales de Falange, donde hay ya les dice que se apoya el alzamiento militar, incluso les dice a todos los jefes provinciales que cuando contacten con el jefe militar de su provincia van a recibir la palabra, la consigna en clave que es Covadonga. Le da las pautas de cuál va a ser el apoyo, cómo va la Falange a actuar en ese golpe militar. Les dice que la Falange irá encuadrada en sus propias unidades, bajo los mandos propios, con sus propias banderas, que solo recibirá del ejército el armamento largo, es decir, fusiles, y que en casos muy excepcionales autoriza a que una tercera parte de la fuerza falangista armada pueda ponerse a las órdenes de un jefe militar, pero solo una tercera parte. Es decir, ¿qué ha pasado desde el 24 de junio al 29 de junio en donde Esa sería mi gran pregunta, claro, porque ha cambiado de idea. Claro, esa es la gran pregunta de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre en esos 5 días para que José Antonio de negar absolutamente y además en esa adivinar que si ese golpe de estado militar triunfa, nosotros estaremos relegados a lo último, acabaremos en las mismas cárceles, como dice él ante su juicio? ¿Qué pasa? Y en 5 días ya lo apoya.
Realmente sabemos que hay dos conversaciones de Mola con enviador de José Antonio, uno con Garcerán, que era un pasante de José Antonio, y otra con José Finat, quien era el famoso conde de Mayalde, que entonces era un diputado de la CEDA, pero era muy amigo de José Antonio. ¿Qué podemos decir hasta ese momento? Que efectivamente la documentación existente a partir del 29 de junio autoriza a decir que la Falange apoya el golpe del 18 de julio. Y más aún, José Antonio dice en esa circular que esas órdenes, que también es a lo que se apoyan los historiadores que le quitan importancia, que esas órdenes finalizarán, si mal no recuerdo, el 11 de julio. Es decir, que si el 11 de julio no hay un levantamiento del ejército, esas órdenes ya no valen. A la vez, desde Alicante, José Antonio manda otra circular a la primera línea de Madrid, donde una circular, desde un punto de vista personal muy bonita, les dice que no se preocupen, que estén preparados porque él conseguirá un avión, saldrá de Alicante y vendrá a Madrid a ponerse al frente de la primera línea en el combate que se avecina. Es decir, hasta ese momento todos los hechos van en el sentido de que efectivamente José Antonio tenía claro que tenía que apoyar el golpe cívico-militar. ¿Pero qué ocurre? A partir de la muerte de Franco, la historiografía oficial de la Falange, que era proclive obviamente al golpe de Estado y al franquismo, empieza a cambiar. ¿Y por qué empieza a cambiar? Porque se empieza a estudiar qué es lo que ha ocurrido. Y entonces, desde mi punto de vista, hay un paso fundamental. En un libro que se llama Cataluña en Guerra, se cuenta un hecho para mí muy fundamental y muy esclarecedor, como mínimo de las dudas. Ahí se cuenta que estando José Antonio en la cárcel de Alicante, concretamente un día antes del 18 de julio, el 17 o el 16, tiene la visita de un amigo personal suyo, que no era falangista, que incluso yo me atrevería a decir que debía ser un antiguo cliente de José Antonio. Y se da el nombre, se dice que se llama Juan Vidal Quiles. Recibe la visita, porque era agente de comercio. Recibe la visita a José Antonio, y este señor, al acabar la guerra, cuenta que José Antonio en ese momento le dice: ¿para dónde vas? ¿Cuál es tu camino? Era un agente de comercio, un viajante, para que nos entendamos, y le dice: pues voy, José Antonio, voy para Cataluña. Y le dice: si vas a Barcelona, entrevístate con la jefatura de Falange de Barcelona y diles que no se unan al alzamiento. Eso está escrito. Nadie ha contrarrestado ni con hechos ni con alegaciones la realidad de esa afirmación. El tal Juan Vidal Quiles aparece en Barcelona y se reúne con Luis Santamarina, el famoso escritor, que en aquel momento asume el mando de la Falange, y ahora vamos a contar por qué y cómo, porque también es muy importante. Se reúne con Luis Santamarina y le cuenta que José Antonio le ha dicho que la Falange no se alce. Luis Santamarina le dice: no, lo que pasa es que tú eres un cobarde y nos quieres engañar. Y este hombre, que no era falangista, que no lo era, le dice: para demostrarte que no soy un cobarde y que no te quiero engañar, yo me voy a alzar con vosotros. Y entra en el cuartel de Pedralbes con Luis Santamarina. Todo podríamos decir a este punto: bueno, esto es una anécdota, no tenemos por qué creernos que Juan Vidal Quiles existió, al fin y al cabo es una anécdota contada en un libro, nadie le ha dado la más mínima importancia. Pero si eso lo unimos a investigaciones posteriores, y la más importante es la declaración de Luis Santamarina en la causa general que se realiza al acabar la guerra civil, pues encontramos que hay como mínimo indicios de la existencia de esa orden de José Antonio. Y me explico. Luis Santamarina, en la causa general, cuando declara, le preguntan, entre otras muchas preguntas, por qué él asume la jefatura de la Falange el 19 de julio, que se alza en Barcelona, las tres famosas centurias, la roja, la azul y la amarilla, que apoyan el alzamiento del ejército. ¿Por qué asume él la jefatura cuando Luis Santamarina en la Falange catalana no tenía, salvo ser el representante de la CONS, no tenía mando, ni mando de milicias ni mando provincial? Y él cuenta perfectamente que el jefe territorial de la Falange catalana, que era Bassas, Roberto Bassas, el famoso abogado que procedía del catalanismo, que era íntimo amigo de José Antonio, y es el que lleva la bandera republicana en la famosa manifestación de Viva la Unidad de España,
Pues que Roberto Basas, como jefe territorial de Cataluña, y José Rivas Sebag, como jefe provincial de la Falange Catalana, él se reúne con ellos y les dice: oye, que ya tenemos el contacto con el ejército para alzarnos. Y le dice: claro, vosotros sois los jefes. Y él declara en la causa general que tanto Basas como Rivas Sebag le dice que ellos no se alzan. Lo está diciendo el jefe territorial de la Falange Catalana y el jefe provincial de Barcelona. Y esto lo sabemos porque lo declara Luis Santamarina en la causa general. Más aún, cuando Luis Santamarina, al acabar la guerra, se convierte en el director del periódico La Soli, Solidaridad Nacional, que era el periódico de mayor tirada en toda Cataluña, en uno de sus artículos que va contando la historia de la Falange primitiva antes de la guerra, poco más o menos que dice que Roberto Basas, al cual le fusiló los milicianos en el Collell, la famosa matanza del Collell, que luego se escribió un libro de donde se escapa Rafael Sánchez Mazas, la película Soldado de Salamina. Bueno, pues de donde se escapa, esa mañana que fusilan a más de 40 personas, Sánchez Mazas se escapa, pero Roberto Basas muere, su hermano también muere en ese fusilamiento, que ha sido llevado al cine. Pues, insisto, Luis Santamarina dice que menos mal que fusilaron a Roberto Basas, porque si hubiera vivido tendría que haber explicado muchas cosas, entre ellas por qué, siendo jefe territorial de la Falange Catalana, no se suma al alzamiento. En un ejercicio de historia ficción podríamos decir: ¿sería verdad que Juan Vidal Quiles, ese amigo de José Antonio, se reunió con Roberto Basas, les transmitió la orden de José Antonio y por eso los máximos dirigentes de la Falange Catalana no se alzan? ¿Sería porque Roberto Basas y Rivas Sebag no se alzan por una falta de coraje, por falta de voluntad? Ahí lo dejo. Que José Antonio tuvo dudas hasta el último momento en apoyar el alzamiento militar, eso es absolutamente incontestable. Que incluso en su juicio donde se está jugando la vida, dice y alega: ¿cómo me hacéis a mí culpable de un delito de rebelión cuando yo llevo preso desde hace muchos meses? Claro, este es un ardid de un buen abogado en su defensa, pero sí es verdad que en el propio juicio no llega, por supuesto, a reconocer el delito que le están imputando, pero deja bastantes dudas. Y luego está la realidad incontestable. Si José Antonio tuvo dudas para apoyar el alzamiento o no, que las pudo tener, aunque todos los hechos van en el camino de que al final, con dudas, con reparos, pero lo apoyó, lo que es incontestable es que el 99% de los falangistas lo apoyaron, y lo apoyaron además muy gustosamente. Para acabar con esta introducción histórica en cuanto a los documentos encontrados, vamos a referirnos por último al famoso manifiesto que dicen que se atribuye a José Antonio de 17 de julio del 36. Fíjate si es raro ese manifiesto, que tanto Manuel Aznar, el abuelo del presidente Aznar, en la obra La Cruzada, como los mayores recopiladores de los textos de José Antonio, niegan que el texto sea de José Antonio, porque dicen que no es el estilo de José Antonio, ni en lo literario, ni en la forma de la escritura, ni en el contenido. Y de pronto aparece, claro, al acabar la guerra, aparece un supuesto manifiesto escrito por José Antonio que está fechado a 17 de julio, del cual, por cierto, nadie ha visto el original, ni en la copia ni el original, donde se atribuye, evidentemente ese manifiesto es el espaldarazo total al apoyo al alzamiento. Insisto, ni los mayores historiadores de entonces, por supuesto franquistas todos, le atribuyen, dudan de que sea hecho por José Antonio, y sus mayores recopiladores, los que después hacen las obras completas de José Antonio, también lo dudan. Entre otras cosas porque dicen que ese manifiesto se edita en una empresa de artes gráficas que estaba en Ventura Rodríguez, justo al lado del cuartel de la Montaña. Y esa anécdota ya está demostrada, no anécdota, ese hecho está demostrado. Efectivamente, el 18 de julio, dentro de esa imprenta, que era de un camarada, estaban sacando Manuel Mateo, el jefe de la Cons, estaba sacando el cuarto número del No Importa, que era el periódico que sacaba la Falange en plan ilegal, porque seguía estando ilegalizada, increíblemente.
Y cuando Manuel Mateo está sacando ese cuarto número del No Importa, oye tiroteo, sale. Estamos hablando de una calle que acaba justo en el Paseo de Rosales y enfrente estaba la entrada al cuartel de la Montaña. Sale y ve que ha empezado el alzamiento en España, que ha empezado, ve a los falangistas entrando en el cuartel de la Montaña, se acerca y a Garcerán, del que hemos hablado antes, que era un pasante del despacho José Antonio, le dice: cuando vea a José Antonio le voy a decir que en Madrid solo se ha alzado su despacho. Es decir, el que está haciendo ese periódico clandestino, que es Manuel Mateo, que ojo, no olvidemos, no solo era el jefe de la CONS, del sindicato falangista, sino era miembro del triunviro que José Antonio, cuando va a Alicante, deja el mando de la Falange. Ese triunviro estaba compuesto por su hermano Fernando, por Manuel Edilla y por Manuel Mateo. Por supuesto, triunviro con atribuciones siempre dependiendo de las órdenes directas de José Antonio. Pero José Antonio sabe que se va de Madrid y en Madrid está todo el fregado y tiene que dejar al mando eso. Esa es la historia. Insisto, creo que José Antonio tuvo dudas hasta el final y luego las dudas se convirtieron en una especie de negativa cuando ve que lo que él quería apoyar era un golpe de Estado rápido, lo que él llamaba una operación quirúrgica, cuando ve que eso lo que él apoyaba en un principio se ha convertido en una guerra civil, que eso José Antonio yo creo que murió con esa pena en el alma, de que él contribuyó a que hubiera una guerra civil entre españoles. Pero en un principio yo creo que dudo. Lo que está clarísimo es que, salvo José Antonio y salvo la jerarquía de la Falange catalana, no hubo ningún sitio en España donde ningún militante de la Falange, ningún jefe ni local, ni provincial, ni territorial pusiera el más mínimo reparo. Más aún, apoyaron gustosamente, muy gustosamente el alzamiento y más aún, en algunos sitios incluso contraviniendo las órdenes de José Antonio y se pusieron totalmente a las órdenes del ejército. No olvidemos que en esa circular, la de 29 de junio, José Antonio dice que a los jefes, cuando los jefes de Falange pacten con los jefes militares, les tienen que sacar la promesa de que durante los 3 primeros días el ejército no va a dar el poder político a ningún otro grupo que no sea la Falange. Es decir, José Antonio, ¿qué es lo que creía? Creía en un golpe de Estado, que como mucho iba a durar 3 días, y José Antonio lo que quería era la prevalencia política de la Falange. Por eso les dice, cuando os digan la palabra Covadonga, que era la clave, y empecéis a esas reuniones, tenéis que sacar la promesa del compromiso del mando militar, que durante los 3 días, que es lo que pensaba José Antonio que iba a durar, el poder político es para nosotros, no va a ser ni para la CEDA, ni para Renovación Española, ni para los legionarios de Albiñana, ni para los requetés. Creo, insisto, que esos son los parámetros de documentos y de historia con los que nos tenemos que mover. Es cierto que, sobre todo a la muerte de Franco, cuando empieza a existir una historiografía de, por ejemplo, que mantiene fundamentos de Falange auténtica, de los sedillistas, que empiezan a decir que efectivamente José Antonio no apoya el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque siempre los que dicen que no apoya se van a la circular del 24 de junio y obvian que a los 5 días hubo otro. Los que dicen que lo apoya sin lugar a dudas, sin fisuras, se van a la circular del 17 de julio, que es la que incluso, insisto, hasta historiadores franquistas dicen que no está escrita por José Antonio. Los hechos, hay que ir a los hechos, y los hechos son muy cabezones. Los hechos fue que el 18 de julio la Falange se subleva en toda España, que salvo en Cataluña los 2 jefes, pero la realidad es que la militancia falangista de Barcelona, que eran 3 centurias no completas, concretamente se alzaron 97 tíos al mando de Luis Santamarina, se alzaron. En unos sitios ganaron y en otros sitios perdieron. Donde perdieron, o los fusilaron o fueron a la cárcel. Donde ganaron, pues siguieron combatiendo. Bueno, la verdad es que dejas sembrada una serie de dudas. Una de las dudas que tengo yo es ese escrito del 17 de julio, que a mí me suena también muy raro y que pienso que pudiera no existir inicialmente, que se hiciese a posteriori para justificar. Yo creo igual que tú. Y me gustaría tu opinión al respecto, o sea, no solo que crees igual que yo, sino que dijeses alguna cosa más que apoyase esa postura. Eso por un lado. Y por otro lado,
hay una cierta visión de que, primero, José Antonio apoyaba a Franco en el golpe, pero ¿cómo que le apoyaba? Si Franco se sumó 10 minutos antes, como dice aquel. O sea, es que es curioso. La historia dice que el golpe lo da Franco, y Franco es el que dirige, y Franco... Nada, es que dirige es Mola, y Franco es, siento decirlo, un poco oportunista, claro, en este sentido. Y finalmente... yo creo que, excepto Yagüe, por ejemplo, o algún militar concreto más, la mayoría de los militares no estaban por la labor de la Falange. En absoluto. Mira, vamos a empezar por un tema importante. José Antonio no apoya a Franco ni como jefe militar del alzamiento ni como cabeza del alzamiento. Entre otras cosas porque, precisamente, meses antes, cuando José Antonio todavía está en libertad, Ramón Serrano Súñer propicia una reunión en su domicilio particular de Franco y de José Antonio para que se conozcan. De esa reunión, José Antonio sale diciendo que Franco, que era imposible porque solo sabía hablar de calibres de cañones. Ramón Serrano Súñer, que ya entonces era cuñado, porque sabemos que se casó con la hermana de la mujer de Franco, más aún, en las elecciones de febrero del 36, cuando hay la repetición de las elecciones en Cuenca, los grupos de derecha quieren hacer una candidatura donde vaya Franco, José Antonio y un dirigente de la CEDA de allí de Cuenca, y José Antonio se niega en absoluto en ir a una candidatura con Franco. Luego sabemos, hay una cosa que también es incontestable. A Franco no le hacía ninguna gracia, ni política ni personalmente, José Antonio. Eso está clarísimo, clarísimo. Y a José Antonio tampoco le debía caer excesivamente bien Franco. La realidad es que José Antonio, cuando entra en esas conversaciones o maquinaciones para preparar o para saber si se va a apoyar un golpe militar, el cabeza de ese golpe era el general Sanjurjo. Lo que pasa es que Sanjurjo muere, como todos sabemos, en el aeropuerto de Estoril, cuando el piloto Ansaldo lo va a traer para que se haga cargo del movimiento nacional que se alza. Y muere en ese momento. No olvidemos que el general Sanjurjo era amigo personal de José Antonio. Y no olvidemos que un año antes, cuando José Antonio en la Junta Política de Gredo les dice: tenemos un general y 10.000 fusiles, ese general era Sanjurjo. O sea, Franco, como tú también muy bien dices, no es el que prepara todo esto. Se suma a última hora, cuando además le hacen una serie de promesas en cuanto a su familia y a un dinero que va a haber en tal sitio por si el golpe fracasa. Y luego, y evidentemente, a la muerte de Sanjurjo, el que se hace el jefe es Mola, el director. ¿Qué es lo que ocurre? Que Franco manda la parte del ejército más preparado y más importante, que es el ejército de África, donde por cierto está Yagüe. Y ahora enlazamos con los mandos militares que podríamos decir simpatizantes o militantes falangistas. Hay también un hecho incontestable. Durante la Segunda República, tanto dentro del ejército, después de la famosa ley Azaña, surgen dos organizaciones, dos asociaciones clandestinas. Uno que era la UME, que eran, vamos a llamar, los militares de derecha, los militares patriotas, y luego estaba la UNRWA, que eran los militares republicanos, los militares socialistas y comunistas. Cada uno de ellos va haciendo una labor de zapa en el ejército, va controlando quién es afín, quién no es afín, unos de cara a un posible golpe de Estado y el otro es igual, porque no olvidemos que lo dice muy claro, sí, los Largo Caballero. Tenían previsto los socialistas, Largo Caballero lo dice muy claro. Antes de las elecciones del Frente Popular y después. Hemos ganado las elecciones, pero esto no vale. Vamos a la dictadura del proletariado. Y utiliza una frase muy parecida a la de José Antonio, a la de que dice: relegaremos los escrutinios de las urnas al último, diciendo no nos importa en absoluto lo que pasa, el resultado de las elecciones. Iban tanto unos como otros, se iba al golpe de Estado. Unos para implantar la dictadura del proletariado y otros para implantar en principio una dictadura militar. Dentro de la UME sí es verdad que a 18 de julio del 36 una gran parte de los oficiales simpatizantes o afiliados a la UME, de capitán para abajo, eran simpatizantes de la Falange. Es decir, la Falange tiene mucha simpatía en el ejército, en alféreces, tenientes y capitanes. Mucha. No te voy a decir que todos los tenientes del ejército eran simpatizantes de la Falange, porque, sí, es mentira. Pero sí tenía. En oficiales jóvenes.
De comandante para arriba, prácticamente ninguna, porque normalmente o eran republicanos o eran de derechas, o eran simpatizantes de la CEDA. La UNRWA también tenía muchos simpatizantes, sobre todo socialistas. Y además, a partir de que ganan las elecciones del Frente Popular, sin ningún tipo de escondite ni temor, es que son los instructores de las milicias socialistas. No olvidemos que Falange ejecuta, y llamo ejecuta, a los dos máximos instructores de las milicias socialistas en Madrid, que es al capitán Faraudo y al teniente Castillo. Vamos a por ellos y nos los cargamos. Así de claro. O sea, aquí no hubo, ni fue una acción de defensa ni de venganza porque ayer habían matado a un camarada. No. La Falange, como hemos dicho antes, sobre todo a partir de febrero del 36, está en estado de guerra. Y elige objetivos, igual que los contrarios elegían objetivos nuestros, nosotros elegimos objetivos, y dos de esos objetivos eran los dos, insisto, mayores instructores de las milicias socialistas, que era el capitán Faraudo y el teniente Castillo. Dentro, enlazando, el teniente coronel Yagüe sí era falangista. Se conserva un carnet suyo, porque obviamente los militares no podían estar militando en ningún partido político. Se conserva algún carnet suyo y fue de los pocos, junto con Ríos Capapé, algunos más ya de teniente coronel para arriba, que manifestaron realmente sus simpatías por Falange. Pero militantes de Falange, no. Por ejemplo, y sé que me lo vas a preguntar, ¿Muñoz Grandes era falangista? No. No. Eso lo tengo muy claro. Muñoz Grandes no era falangista. Muñoz Grandes era un militar muy campechano que cuando dirige y manda la División Azul, a los falangistas de la División Azul, que teníamos una serie de costumbres como era el tuteo, como era que aunque tú fueras teniente y yo nos seguíamos tuteando, etcétera, etcétera, les caía muy bien Muñoz Grandes porque Muñoz Grandes era un militar que hoy vamos a utilizar un término muy común, muy campechano. Es decir, no era el típico militar español africanista, como eran otros que odiaban dentro de la división, como el coronel Esparza, por ejemplo. Era un general muy campechano que de pronto iba a un puesto de vigía y se fumaba un cigarro con un chaval de 18 años del SEO de Madrid, o que compartía una botella de vino con tres en una trinchera, y eso a los camaradas les gustaba. Que pudiera ser simpatizante, o que llegó a ser simpatizante, porque sí es cierto que parece ser tenía un concepto de justicia social, sí, pero de eso a ser falangista, tampoco. O sea, militares falangistas los hubo, pero a nivel de capitán para abajo. Por ejemplo, Fernando, el hermano de José Antonio, que era militar y médico, sí, claro, podemos decir, pero ¿quién era Fernando dentro del ejército? Nadie. Hubo, el que más importancia pudo tener fue, insisto, Yagüe. Y luego vemos lo que pasa. Yagüe, cuando tiene un enfrentamiento medio político con Franco siendo ministro del aire, a Franco no le costó absolutamente cesarle inmediatamente. Cuando Yagüe había sido su mano derecha durante toda la vida y había sido uno de sus mayores y más ordenados subordinados. Sí, eso está claro. Entonces, de todo lo que estamos sacando en conclusión es poner en duda toda la versión oficial de los hechos, tanto la versión oficial del régimen de Franco como la de la que luego los socialcomunistas han puesto sobre claro, la y además, mesa, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Es que tampoco tiene mayor importancia. Tú has empezado la intervención con una lógica aplastante. Es que la Falange en julio del 36 tenía 6.000, 8.000, vamos a volvernos locos, 10.000 militantes. De esos, a pesar de ese trasfuga de los HAP, claro, de esos, las HAP vino gente, ¿no? Sí, vino gente, pero era gente, pocos, sí, de palabra muchos, pero es que, insisto, la política española, desde febrero del 36 al 18 de julio del 36, la política no era como ahora, que eran mítines, que eran concentraciones en una plaza de toros, que eran diputados. No, la política de entonces era a tiros en las calles. Y por mucho que es verdad que hubo un trasvase de militantes de las HAP, más que trasvase de militantes, yo le llamaría un trasvase de simpatías. Y tampoco podemos dudar que hubo casos determinados de esos militantes de las HAP que sí se pusieron en las milicias, pero no creas que más. Y además, si es que los hechos son tozudos, ya lo hablamos la otra vez. Vamos a contar 10.000 militantes de la Falange. De esos, más de un 15% estaba presos en las cárceles republicanas. La mayoría por órdenes gubernativas, prisiones gubernativas. Una pequeña parte cumpliendo condena. Claro, no les había dado tiempo a juzgarlos. Al que le cogían con una tenencia ilícita de armas estaba en prisión provisional, pero la mayoría estaban en prisión gubernativa precisamente en base al estado de alarma, lo que hemos tenido en España hasta hace 3 meses. Efectivamente. Pues en aquel entonces en España también había estado de alarma. Sí, pero no por el COVID, por otro motivo. Y el estado de alarma
permitía al gobierno a detenerte, ingresarte en una cárcel sin que tuvieran ningún tipo de acusación ni comisión de un delito. Lo hacían, vamos a llamar, en forma preventiva. Claro, las cárceles estaban llenas de falangistas. Y los que estaban dentro de las cárceles, no olvidemos que eran los jefes, la gente más preparada, la gente más combativa. A eso le unimos que en las principales ciudades españolas, donde más fuerza podía tener la falange, como era Madrid, el alzamiento no triunfa, y nos encontramos que en las provincias donde triunfa el alzamiento, salvo Extremadura y Galicia, que sí estaba contrastado previamente, que había un mínimo de militancia. Por ejemplo, una provincia donde no triunfa el alzamiento, que tenemos mucha gente, es Santander, que podríamos hablar de por qué no triunfa el alzamiento en Santander. Pero eso otro día. Pero en Santander había 1000 camaradas, 1000, se dice pronto, 1000, ya congregados, concentrados por escuadras, por falanges, en bares, en sitios preparados solo para decir al cuartel a que me den el Mauser. Y ya, empezamos. En Madrid siempre lo he dicho. La gente es que se sigue pensando que en Madrid salió una falange, salieron miles de tíos a la calle con camisa azul. En Madrid entran en el cuartel de la Montaña menos de 300. Si mal no recuerdo, 267. Cuando Madrid, la primera línea de Madrid, la milicia de Madrid, la militancia de Madrid era la más numerosa de España con diferencia. Bueno, pues en Madrid solo se alzan menos de 300. Valladolid, vamos a llamar la segunda provincia con más ardor falangista, donde está Onésimo, donde está Girón, donde está Vicent, donde están los primeros luchadores de las Jons. En Valladolid, el 19 de julio, Girón toma el Alto de los Leones con el ejército al mando de 83 camaradas. Sí, una cifra... Barcelona, al mando de Luis Santamarina, se sublevan lo que Luis Santamarina después en una poesía preciosa llama las centurias incompletas. La llama incompletas porque era mentira que cada centuria tuviera 100. La centuria roja, la azul y la amarilla. Eran centurias de 30 a 40. Y consiguen entrar en Pedralbes, creo que son 8, no llegan a 90. Tengo el listado de todos. Y así vas hablando. Sevilla, donde se dice la falange sevillana al mando de Sancho Dávila, que sí, que era junto con la falange de Madrid la primera línea, las únicas 2 primeras líneas condecoradas con la palma de plata por José Antonio. En Sevilla, cuando Queipo de Llano se alza, Sancho Dávila estaba fuera de Sevilla, ya contaremos otro día por qué, y se alza, la falange que se alza con Queipo de Llano son menor de 40. Lo primero que hacen es ir a la cárcel a sacar a los camaradas, pero aun sacando a los camaradas presos de la cárcel no llegan a 100. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la guerra va transcurriendo, ya se sabe que no es un golpe de estado, se sabe que es una guerra. Sí, la falange pone en orden de combate en sus banderas de falange. En diciembre del 36 había más de 100.000 tíos encuadrados en banderas de falange, que no significa que eran 100.000 falangistas, ojo. Pero sí es verdad que la falange recluta, encuadra en sus unidades de combate. Sí, en 6 meses, menos de 6 meses. En menos de 6 meses, más de 100.000. Cuando el requeté se queda parado, ¿por qué? Porque el requeté, que eran unos 30.000, estaban los que estaban. Los 30.000 ya estaban. Eran los 30.000, no había más. Que por eso Mola tenía mucho interés en conseguir el apoyo del requeté, porque Mola sabe que Falcón le decía a Mola: mañana tienes 30.000 tíos y tienes 30.000. Sí, pero eso no creció. Vamos, claro. Creció, pero muy poco. Muy poco, porque además el requete, el tradicionalismo, tenía sus cunas en sus lugares de expansión y de militancia en España, estaban muy concentrados. Era Sevilla, Navarra, algo en Cataluña y algo en Baleares, y poco más. Bueno, tenemos un problema. El de siempre, ¿no? El reloj de arena. El reloj de arena, pero que se ha terminado la arena y casi ni nos hemos dado cuenta. Yo me gustaría, porque yo casi no he intervenido, normalmente pregunto, pero es que a ti no sé qué te voy a preguntar, porque me das tantas vueltas que es que no sé ni qué decir. Solo es una última pregunta, ¿no? Y es: ¿hasta qué punto esto hubiese sido diferente? Estamos haciendo una ucronía. Sí. ¿Hasta qué punto hubiese sido diferente la actitud de las falanges si José Antonio no hubiese estado en la cárcel? ¿Podemos hacer esa ucronia o no? Podemos hacerla. No me gustaría, pero sí se puede hacer. Y se puede hacer en base a lo que hizo José Antonio desde el frente, desde las elecciones del Frente Popular hasta que le fusilan. Si José Antonio hubiera estado en libertad y hubiera tenido
pleno control personal y directo sobre la Falange, no dudo que al final, con sus dudas, con sus tribulaciones, hubiera apoyado el alzamiento militar. Pero no es lo mismo. Con otras condiciones, ¿no? Claro, no es lo mismo lo que negociaba Mola con Rafael Garcerán, que era un pasante de José Antonio. No es lo mismo lo que negociaba Mola con el conde de Finat que Mola negociando directamente con José Antonio. Más aún te voy a decir. Hubiera apoyado ese alzamiento militar, pero con otras condiciones. Y lo hubiera apoyado siempre exclusivamente en el sentido de que hubiera sido como él quería, una operación quirúrgica, un golpe de estado rápido, conciso y lo menos cruento posible. Si viviendo José Antonio, si se hubiera producido eso y hubiera estado al frente de la Falange, si José Antonio, si el devenir de la historia hubiera sido el mismo, es decir, que de golpe de estado se hubiera convertido en guerra civil, yo estoy casi convencido que José Antonio hubiera intentado, como ya lo intentó, parar la guerra. José Antonio lo intenta. José Antonio incluso manda, promete al gobierno del Frente Popular de Alicante que le dejen en libertad para ir a parar la guerra. Y deja de como rehenes, como dice, vale, sí, yo me escapo, pero tenéis a mi hermano, a mi cuñada y a mi tía, a la tía Ma en Alicante, los deja como rehenes, claro. Al gobierno de la República tampoco le interesaba. Y por supuesto, al franquismo, a Franco, o llamamos, tampoco interesaba. Digamos que se convierte en un problema. Claro, ya era un problema para todo el mundo. Pero insisto, fíjate, me atrevo a decir que José Antonio hubiera apoyado el alzamiento militar, hubiera ido lo que te he dicho antes. No es lo mismo José Antonio dando órdenes desde detrás de un barrote desde la cárcel que él las daba, que estando en la calle, hablando contigo, hablando con el otro. No hubiera sido lo mismo, pero yo estoy convencido de que si esa ucronía, ese juego de política ficción se hubiera dado, si José Antonio hubiera estado convencido y el devenir histórico hubiera sido el mismo, de que entrábamos en una guerra civil, José Antonio hubiera intentado parar la guerra. Bueno, pues por desgracia el tiempo somos esclavos de él y lo único que me queda es decir una cosa, a la que me dices sí o no. Te emplazo. Por supuesto. Pues sabes que seguimos hasta, desde mi punto de vista, seguir analizando algo tan apasionante y tan poco conocido como es la verdadera historia de la Falange. No hay otra. Pues una vez pasado el verano, te espero, quedaremos y seguiremos y hablaremos de todas esas interrogantes que has sacado hoy, si te parece bien. Me parece perfecto. Como tenemos la suerte de tener la grabación del programa, pues podemos ver esos interrogantes y una a una ir tratando de... Hay un tema muy interesante que me atrevo a proponértelo también para otro programa, que es el tema de la unificación. La unificación de la Falange, si Falange pierde su sentido y su ADN, por qué se produce la unificación, el papel de Dilla, si realmente la Falange estaba en contra o no a favor. Es un tema muy interesante que además ese es el paso que nos da después a estudiar qué es lo que pasó con los falangistas durante todo el franquismo. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy y nada, le estamos muy agradecidos a Cepeda por habernos acompañado y bueno, pues hasta la semana que viene. Felices vacaciones para todos y hasta la semana que viene.